En este tutorial te enseño cómo hacer este video con tus imágenes, con tus videos, agregarle tu propio sonido o música y también agregarle transiciones. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Thais y te doy la bienvenida al canal. Espero que este tutorial te sirva para que puedas empezar a editar tus videos desde tu dispositivo móvil. Vamos a entrar a la aplicación de Canva y en el buscador vamos a incluir la palabra que es Reels. Vamos a trabajar con una de las plantillas que nos da Canva en la versión gratuita. Vamos a buscar, en este caso vamos a trabajar con esta porque es solamente imagen, ya que si ves en la parte superior izquierda nos da lo que es el icono de reproducción y nosotros queremos ahora es editar nuestro propio video incluyéndole nuestro propio audio. Entonces voy a trabajar con esta que está aquí, por ejemplo. Si ves que no va muy de acuerdo con el video que quieres editar, lo que tienes que hacer es empezar a eliminar los elementos que no desees y luego pues ir cambiando los colores de acuerdo a las imágenes que quieres utilizar. Yo, por ejemplo, esto no lo voy a utilizar, así que simplemente selecciona, elimino y nos va a dar dos opciones, lo que es eliminar la imagen o eliminar el marco. Yo quiero eliminar ambas cosas, simplemente le doy eliminar imagen, vuelvo a dar eliminar y ya se elimina. Ahora lo que voy a hacer es eliminar este círculo que está aquí y luego también voy a eliminar este elemento. Me voy a quedar con las líneas y con estos dos cuadros de texto. Sin embargo, el color lo quiero cambiar, entonces voy a clicar en el fondo, voy a ir a color y aquí voy a trabajar con este azul clarito. Me gustaría que sea un azul más claro y lo que voy a hacer es ir a este signo de más y voy a trabajar con el degradado de colores, más o menos por aquí. Muy bien, le voy a ir a X y ahora lo que voy a hacer es seleccionar la línea para poder incluir un color más oscuro. Voy a ir a color y lo que voy a hacer es deslizar hacia abajo y voy a agregar un gris más oscuro y así sucesivamente con las demás líneas. Luego voy a seleccionar el cuadro de texto y también le voy a cambiar el color. Selecciono el cuadro, voy a deslizar hasta donde dice color y aquí voy a utilizar este gris oscuro. Lo mismo para los demás. Ahora sí vamos a empezar a incluir lo que son nuestras imágenes. Para esto lo que vamos a hacer es clicar aquí en este círculo morado, vamos a ir a subidos y aquí vamos a empezar a subir nuestras imágenes. Vamos a clicar donde dice subir archivo y como verás aquí tengo un total de 7 imágenes para poder utilizar en nuestro video. Acabo de subir todas las fotos, en este caso vamos a trabajar con estas 7 fotos y también incluí un video. Los videos los vamos a poder encontrar en este apartado. Verás que el video es este último que dura un total de 10 segundos con 8. Voy a empezar a incluir nuestras imágenes, voy a ir a imágenes, voy a trabajar con esta primera, por ejemplo. Ok, como verás que ya está seleccionado, ahora lo que quiero hacer es incluir esta imagen como fondo. Entonces simplemente con que cliques encima verás que automáticamente las opciones que nos da abajo cambian. Entonces vamos a hacerlo. Y aquí vamos a elegir el que dice reemplazar fondo. Y ya la imagen se nos incluye en todo el fondo. Entonces como la imagen está tapando lo que es el texto, voy a hacer una cosa. Voy a subir lo que es el texto para que se pueda visualizar en la parte de arriba. Simplemente, como ya está seleccionado este cuadro de texto, voy a deslizar y voy a seleccionar el que dice más. Aquí voy a seleccionar el que dice seleccionar varios, valga la redundancia, y luego voy a empezar a seleccionar los demás cuadros de texto. Entonces voy a clicar encima y luego falta la palabra tú. Aquí voy a deslizar y voy a seleccionar el que dice agrupar. Y ahora sí, como está totalmente agrupado, vamos a deslizar hacia arriba. Voy a dejarle ese texto porque me gusta, da como una esencia a el video que voy a realizar. Para poder agregar otra página y no estemos haciendo página por página, lo que voy a hacer es clicar encima de este círculo y aquí nos va a dar la opción de si queremos duplicar esta misma página o si queremos agregar una página en blanco que es totalmente nueva. Yo quiero trabajar con la misma página y le voy a dar a duplicar. Cuando ya hayamos duplicado nuestra imagen, lo que voy a hacer es doble clic encima de la segunda página para que se nos pueda abrir. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es eliminar este cuadro de texto porque no quiero que salga en todas las imágenes. Como ya está seleccionado, le voy a dar a eliminar y vamos a seleccionar el de borrar grupo porque lo hemos agrupado. Ahora voy a seleccionar el fondo y aquí voy a clicar donde dice reemplazar. Voy a seleccionar la segunda, luego voy a volver a duplicar
un total de 5 veces más porque tengo 7 fotos para no estar haciendo esto cada rato. Entonces voy a empezar a duplicar, duplicar, duplicar. Van un total de 4, 5, 6, 7. Muy bien. Voy a seleccionar la tercera página, doble clic, el fondo, reemplazar. Voy a seleccionar esta otra. Muy bien. ¿Cómo ir a la otra página sin tener que clicar en este círculo blanco? Simplemente deslizas desde la derecha hacia la izquierda. Voy a clicar el fondo, reemplazar esta otra. De nuevo, clicar el fondo, reemplazar esta otra imagen. Si ves que esta no queda totalmente en el centro, lo que puedes hacer es lo siguiente. Vamos a clicar encima de la imagen 2 veces. Y verás que se nos abre un cuadro de recorte. Lo que podemos hacer es que con el dedo podemos deslizar a la derecha o a la izquierda para poder centrar nuestra imagen. Voy a clicar donde dice hacer recorte y ya estaría. Muy bien, ahora sí volvemos a deslizar, clic en el fondo, reemplazar, vamos a situar esta. Verás que esta también se nos corta, no pasa nada, doble clic y arrastramos para poder ponerlo justo en el medio, hacer recorte. Volvemos a deslizar, clic en el fondo, reemplazar y seleccionamos nuestra última imagen. Yo quiero agregar para que al final aparezca un video. La opción del video la dejé para el final para que veas cómo hacer anteriormente pues el cambio de imagen muy fácilmente. Ok, para poder incluir nuestro video vamos a clicar donde está el círculo y ahora sí vamos a duplicar. Vamos a trabajar con la octava imagen y aquí voy a clicar el fondo y voy a seleccionar el que dice reemplazar, voy a ir a videos y el video que voy a utilizar es este. Se está cargando. Verás que ahora mismo lo vamos a poder ver, que es una imagen de la última planta. Y ahora sí, te voy a enseñar un truco. Yo en este caso, primero quiero quitarle el audio para que no vaya a interferir con nuestra música o nuestro sonido. Entonces, como ya está seleccionado, voy a deslizar y aquí donde dice volumen lo voy a poner a 0. Vamos a darle a X y ves que este video dura un total de 10 segundos con 8. Entonces yo no quiero que sea tan largo y simplemente quiero que empiece a aparecer desde que se está asomando esta pequeña flor. Lo que vamos a hacer es clicar donde están las tijeritas y verás que nos da la opción de acortar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues mira, yo quiero que empiece a aparecer, por ejemplo, desde aquí, un poquito más adelante. Ok, desde allí. Voy a arrastrarlo con los extremos, más o menos por aquí. Y quiero que aparezca, pues en este caso, sin lo último porque creo que le da un poco de sombra. Vamos a dejarlo en 5 segundos. Este sería lo que es los 5 segundos que quiero solamente de mi video. Cuando ya tenga el ajuste total, le voy a dar a X y ahora en vez de que dure un total de 10, ves que la duración debajo de la tijerita dice 5 segundos. Ok, ahora sí. Para incluir nuestro audio nos vamos a situar en la primera imagen, vamos a deslizar hasta la primera. Voy a ir a más, voy a ir a subidos y aquí en audio. Lo mismo para poder incluir tu propio audio, como yo ya tengo uno con lo que voy a trabajar, entonces simplemente lo voy a seleccionar y se nos va a incluir aquí abajo. Ahora para poder ajustar lo que es el audio, lo que vamos a hacer es clicar donde dice ajustar y nos da la tijerita. Si ves, los primeros segundos no hay nada de sonido y lo que vas a hacer es que con el dedo vas a deslizar hasta el inicio para poder clicar el pico o el primer pico justo al comienzo. Lo soltamos y se empezará a reproducir. Si no te gusta esta parte del audio, simplemente con arrastrar puedes buscar la parte del audio que más te guste. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con esta sección que tiene los picos más altos. Ahí, bueno, vamos a trabajar justo aquí y vamos a... Ahora lo que voy a hacer es ajustar la duración que tiene cada imagen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a clicar en el fondo, vamos a deslizar y verás que aquí nos sale un relojito con 5 segundos. Yo, por ejemplo, quiero que esta simplemente tenga un total de 3 segundos. Le vamos a dar a X
O también tienes la opción de aplicar todas las páginas. No le puedo dar a aplicar todas las páginas porque recuerden que nuestra última página dura un total de 5 segundos. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo uno por uno. En tu caso, si solamente son fotos, con que le des a aplicar todas las páginas, por defecto Canva te lo va a aplicar los 3 segundos en todas tus imágenes. Voy a darle a X. Y ahora regreso. También te voy a estar dejando aquí arribita lo que es el tutorial de cómo poder editar tus videos verticalmente desde una computadora, laptop, que ya le ajusté la duración a todas las imágenes y para que el video sea un poco más interactivo lo que voy a hacer es seleccionar lo que es la imagen, voy a deslizar hasta la opción donde dice animar, justo aquí yo ya le había incluido lo que es un fundido, luego voy a darle a X, voy a agregar otra animación a cada una de las imágenes. Voy a ir a animar y aquí voy a, por ejemplo, trabajar con escala. Si clicas encima, esta es para alejar. Y así sucesivamente puedes ir seleccionando cualquier animación que sea de tu agrado. Esta, por ejemplo, de entrada y salida, vamos a trabajar con esta que dice fluir, que va hacia abajo. Voy a darle a X. Recuerda que también puedes estar agregando lo que es cuadros de texto, por ejemplo, si es el video de algún producto, la descripción de tu producto, o puedes incluir alguna información que pueda ser relevante para tus seguidores. Verás que Canva te da la opción de aplicar todas las páginas por si no quieres incluir varias animaciones, sino que la misma para todas las páginas. Ahora sí voy a terminar aquí para poder mostrarte el resultado final. Si te gustó este video, de verdad me estarías apoyando muchísimo si te suscribes, y compartes, si también le das like. Para poder descargarlo, lo puedes hacer de la siguiente forma. Vas a clicar aquí arriba. Aquí vamos a clicar donde dice descargar. Y aquí vamos a directamente clicar donde dice de nuevo descargar y yo te recomiendo usar la recomendación o sugerencia de Canva porque se va a descargar en una calidad máxima. Vamos a seleccionar el que dice todas las páginas porque quiero que todo esto lo unifique como un video. Entonces voy a clicar a descargar. Déjame abajito en los comentarios si te quedó alguna duda para yo poder estar ayudándote. Nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.